Gustavo Adrián Cerati nace la mañana del 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, el primer hijo de Juan José Cerati y Lilian Clark. La música es una presencia en la vida de Gustavo incluso antes de que naciera. Su madre es fanática del cantante de boleros chileno Antonio Prieto y su padre solía trabajar en la radio como locutor. Sus papás se conocieron en el trabajo, pero es la música lo que los une. Desde pequeño, Gustavo utiliza el arte para entender el mundo que lo rodea. La primera vez que explora su creatividad ocurre a los 6 años, cuando descubre los cómics y su primera pasión, el dibujo. Entre los personajes favoritos de Gustavo se encuentran Superman, Batman y Flash, y utiliza estos superhéroes como base para sus propias historietas. Es claro que desde muy pequeño Gustavo demuestra una facilidad para crear, pero estas historias son tan solo el comienzo. Cuando su hermana menor está un poco más grande, los dos se entretienen montando musicales para su familia y amigos. En estas obras, Gustavo es siempre el protagonista y le pide a su papá que lo presente con su voz de locutor, un pequeño adelanto de lo que sería su futuro. Sale con una escobita en su mano y finge que es una guitarra, cantando sus canciones favoritas de los Beatles. Su amor por la música solo crece con el tiempo y su vida cambia cuando compra un vinilo de una canción que había escuchado en la radio y por azares del destino, en lugar de que le llegara el correcto, el disco que le llega lo introduce al sonido distorsionado y experimental de Jimi Hendrix. Asombrado con el aullido eléctrico de la guitarra, Gustavo le pide a su mamá una guitarra y ella, encantada, le compra una guitarra acústica. Este es el primer paso en su camino a la fama. Mientras tanto, el rock en Argentina va agarrando vuelo a finales de los 60 con bandas como Almendra, una de las influencias más importantes de Cerati. Se enamora del rock y sueña con la idea de algún día poder escribir canciones como Muchacha Ojos de Papel. Es muy disciplinado en sus estudios de guitarra y cuando entra a la preparatoria se une al coro de su iglesia. Y en lugar de las típicas canciones que escuchas en misa, Gustavo toca rock alternativo para sus amigos, quienes quedan maravillados. Las incontables horas de práctica han rendido frutos. Es en esta época también que comienza a rebelarse, saltándose sus clases para ir a fumar en el barrio y pasa sus sábados bailando en los clubes. Pero aún entrando en su etapa de adolescente rebelde, su pasión por la música nunca vacila. Y cuando su padre llega un día con una guitarra eléctrica, Gustavo se pasa ensayando el resto del día y gran parte de la noche en su cuarto. Estudia las canciones de sus bandas favoritas con una dedicación obsesiva. Es gracias a esto que es tan bueno. Aunque Gustavo sabe que la música es su gran amor, la influencia de su familia lo lleva a la universidad. El éxito para una familia de clase media en la Argentina de los años 70 significaba ir a la universidad, titularse y conseguir un trabajo respetable, y piensa que sus papás nunca verán la música como una verdadera profesión. Al final se decide por publicidad, ya que ahí al menos haría uso de su creatividad. Para su sorpresa, encuentra en la universidad un ambiente diferente al que se esperaba, con un salón repleto de jóvenes inquietos, modernos y despolitizados. Al parecer, la carrera de publicidad es el lugar a donde los creativos van a refugiarse en la Argentina de 1970. Al entrar a la universidad se une a su primera banda oficial, Vozarrón, un grupo que fusiona jazz y folk, que aunque gana mucha experiencia de su tiempo con la banda, ya que tocar en misa es muy diferente a tocar en fiestas, Vozarrón se disuelve al año siguiente. Pero no hay que preocuparse, porque para entonces Gustavo ya formaba parte de otra banda, Existencia Terrenal. Al mismo tiempo toca con otra banda, Sauvage, una banda de música disco y soul. En el verano de 1982, Gustavo Cerati tiene 22 años y recibe una llamada que cambiará su vida. Se trata de Charlie, un baterista que está enamorado de una de las hermanas de Cerati, Laura. Laura presenta a los dos chicos, piensa que de seguro su interés por la música les dará algo de qué hablar. Los chicos, dos completos extraños, están al teléfono y la incomodidad inicial pronto se les olvida al descubrir que les gustan las mismas bandas de post-punk, en especial The Police. Ese día hablan un largo rato y ellos no lo saben todavía, pero este encuentro sella sus destinos. Acuerdan juntarse para formar una banda, pero les hace falta un bajista. Afortunadamente, Gustavo conoce a alguien, Héctor Bossio, mejor conocido como Z. Charlie los invita a ensayar a su casa, en donde, para la gran sorpresa de los otros dos chicos, hay un cuarto de ensayos con equipo de producción. A partir de ese día ensayan en la casa de Charlie todos los días. Primero solo covers de canciones famosas, aunque las de The Police son sus favoritas. Pero eventualmente Cerati les enseña algunas canciones en las que ha estado trabajando. Poco a poco van encontrando su sonido. Toman influencias de punk, el post-punk y el new wave, incorporando estos elementos a su ADN musical. El primer nombre que le dan a su agrupación es algo que, si no eres fan a morir de Cerati, probablemente no habías escuchado jamás. Llaman a su banda Los Estereotipos. Como probablemente ya te lo suponías, este nombre no funciona nada bien y optan por ponerle otro, uno que los llevará a la fama y que será reconocido por toda Latinoamérica. Y ese nombre es Soda Stereo. La primera vez que tocan frente a un público es cuestión de suerte.
Una banda había cancelado su tocada en el Bar Stud Free Pub de último momento y Soda Stereo acepta reemplazarlos. Esa noche su energía atrapa a la audiencia y sus interpretaciones son tan buenas que salen de ahí con un contrato. Una prueba incuestionable del talento de los tres jóvenes. Algo que debes saber es que Soda Stereo aparece al comienzo de la democracia en Argentina, con el fin de la dictadura militar en 1983, y se convierte en un símbolo de modernidad y libertad para los jóvenes. Y como un país entero estaba cambiando, la música también lo hizo. Con bandas como Soda Stereo se añadieron nuevos elementos a la música, como el rol visual, los videoclips y sonidos más pops pensados en ser pegadizos. Pero hay otro factor que contribuye al triunfo y crecimiento exacerbado de la música nacional, uno que muchos no toman en cuenta cuando se habla del rock argentino, y este es el conflicto con Gran Bretaña por las islas. Por este trágico conflicto, toda Argentina ahora tenía un enemigo en común, o sea, Gran Bretaña. Esto los unió como nación y aumentó el nacionalismo en el país. De hecho, durante ese tiempo, algunos argentinos incluso marcaban a los canales de radio para pedir que dejaran de pasar canciones en inglés. Y con esta combinación de factores, en un abrir y cerrar de ojos, el rock nacional pasa a un primer plano en Argentina. Gustavo estaba consciente de esto, pero su mente y corazón de momento están puestos en algo más cercano. Para la banda, lo fundamental era que el trabajo sea el mejor. Daban el 100% de su esfuerzo y dedicación al proyecto, con la intención de redefinir lo que significaba ser una banda de rock en Latinoamérica. Para este punto, los chicos comenzaban a hacer sus primeros pesos mediante tocadas en ciertos bares o eventos pequeños, ya que poco a poco su fama iba creciendo hasta que llegaron a ser bastante populares dentro del cuadro chico del rock argentino para los jóvenes de esa edad por aquellos años. Como te estaba contando, el aspecto visual es uno de los pilares de Soda Stereo. De hecho, son de las primeras bandas en sacar videoclips para acompañar sus canciones y planean a detalle sus conciertos para que no solamente sean una experiencia auditiva, sino visual y sensorial también. Aunque no tienen mucho presupuesto, consiguen las cámaras prestadas de canales audiovisuales y graban por las noches mientras no son usadas. Una de las personas en las que se apoyan para el diseño artístico del proyecto es un amigo de la universidad, Alfredo Lois, quien se convierte en uno de los primeros directores de arte de la escena musical. Este se encarga de la imagen de la banda, desde el diseño de los discos hasta la dirección de los videoclips, pero claro, siempre con la fuerte influencia de Gustavo Cerati en cada paso del proceso artístico. Además de Alfredo Lois, la banda recibe ayuda de alguien más para definir su estilo. En una tocada, Gustavo conoce a una chica llamada Anastasia, a quien de cariño todos le dicen Tashi. La ve desde el escenario y su estilo punk, con su cabello despeinado y maquillaje oscuro, llama la atención del guitarrista. Se acerca a ella al terminar su tiempo en el escenario y la actitud despreocupada de la chica le gusta. Al poco tiempo comienzan a salir y Tashi se convierte en una especie de estilista para la banda. Es ella la que está detrás de sus característicos cortes de pelo y su maquillaje de ojos. Pero no solo contribuye al estilo visual de la banda, sino también su sonido. Verás, Tashi tiene una impresionante colección de vinilos que le muestra a Cerati. Estas son bandas que él jamás había escuchado. Joy Division y The Cure, el epítome de la música pop-punk extranjera. Esto nos puede parecer extraño, pero recordemos que eran otros tiempos y la música solo podía ser escuchada si tenías el disco físico. A Cerati le gustan tanto que se convierten en una influencia importante para sus futuras creaciones. Mientras tanto, sus tocadas continúan posicionándolos como una banda importante en la escena del rock alternativo. Y finalmente, el 27 de agosto de 1984, su primer álbum sale a la venta. Afortunadamente para Soda, este es muy bien recibido. La mezcla de ska, pop y rock ofrece algo nuevo al público, algo fresco, y la crítica los adora. Entre las canciones que quizás conozcas de este álbum se encuentran Trátame Suavemente, Diatético y Sobredosis de TV, todas ellas canciones que se han convertido en favoritas de sus fans. Algo que Soda Stereo aporta a la música rock de ese entonces es su tono juguetón, sarcástico, pero con una inteligencia evidente detrás de cada letra. Se adelantan a su época al tocar temas sobre los que nadie más estaba hablando, como el culto al cuerpo y el materialismo, dos cosas que dominan la cultura de los 80s a nivel global. Desafortunadamente, no todo en el grupo es bueno. Aunque este primer álbum los pone en el radar, también ve el comienzo del primer quiebre de la banda. El problema es que todas las canciones llevan la autoría de Gustavo, pero Zeta cree que el crédito debía ser compartido por el grupo entero. A Cerati esto no le parece para nada, ya que es él quien se encarga de las ideas para las canciones y después las trabajan juntos. El conflicto comienza aquí, pero todavía no se convierte en algo serio. Digamos que de momento son pequeñas tensiones y desacuerdos, pero con cada álbum este problema irá creciendo hasta convertirse en algo que no pueden ignorar. Pero en un momento te cuento sobre esto. Su segundo disco, Nada Personal, es lanzado al siguiente año y es un éxito rotundo. Con este trabajo, Soda Stereo se consolida como una de las bandas nacionales de rock más influyentes. Entre las canciones que quizás conozcas de este álbum están Cuando pasa el temblor, el homónimo Nada Personal y Juegos de Seducción, canción que Cerati escribe pensando en Tashi. Las canciones de Nada Personal demostraron una evolución considerable desde su álbum debut, un crecimiento musical enorme para haber pasado solamente un año. En entrevistas años después, Gustavo admitió que después con este álbum aprendió a hacer canciones. A su vez,
vez, Cerati también estaba viviendo una evolución a nivel personal. El estar en la industria musical te expone a toda clase de excesos, y me atrevería a decir que incluso más en los 80s, cuando no existía tanta conciencia de las consecuencias del uso de sustancias. Gustavo y en realidad toda la banda comienzan a usar polvo blanco. Al inicio todo es risas, energía y diversión, pero esa energía pronto se convierte en paranoia. Al ver que no puede controlarse, Gustavo decide dejar a Tashi. La amaba demasiado y el miedo a introducirla a esta vida de excesos pudo con esta relación. Cerati toma alcohol, fuma una excesiva cantidad de cigarros e ingiere polvo blanco para mantener el ritmo acelerado que llevan, con giras de 4 meses sin descanso y largas sesiones de grabación al terminar. En este punto de su vida nunca descansa y su cuerpo está por cobrarle factura. Alrededor de 1986, cuando trabaja en el tercer álbum titulado Signos, la banda consume cantidades altísimas de polvo blanco, lo que los deja ansiosos y paranoicos. Trabajan desde una vieja casona en la que también habían compuesto nada personal, pero el estado de la casa es miserable y el frío no los deja existir en paz. En este entorno ansioso, con frío y sin un solo descanso desde que Soda Stereo debutó, un día Cerati despierta con el corazón latiendo a 1000 por hora. Un miedo se apodera de él y está seguro de que morirá. Afortunadamente, logra llegar a un hospital para internarse y una vez ahí, su mamá pasa para llevarlo a casa y cuidar de él. Este episodio hace que Cerati se replantee su vida, cosa que será evidente durante los siguientes años. Sin embargo, y te adelanto un poco, su cuerpo seguirá dándole llamadas de alerta, pero Cerati no les hará caso hasta que sea demasiado tarde. Ahora sí, regresando a la historia, Signos sale a la venta y es todo un éxito. Hoy en día es considerado por muchos como el segundo mejor de la banda. Las canciones reflejan el estado en el que se encontraban los integrantes, una mezcla de alienación y ansiedad, consecuencia del consumo de polvo blanco y el ritmo ajetreado que no les permitía ni siquiera disfrutar de lo mucho que habían logrado en su carrera. Aún así, Signos es amado por sus fans y por la crítica. En este disco se encuentran algunas de las canciones más conocidas de Soda Stereo, como Prófugos y Persiana Americana. Como siempre, cada álbum va acompañado de una gira y esta vez su alcance es tan grande que incluso introducen la idea de un rock latino, un género musical que de seguro te suena. Durante la gira de Signos conoce a Belén Edwards, en quien Gustavo cree que encontrará la solución a sus problemas. Buscando salir de su vida de excesos, le pide matrimonio al poco tiempo de conocerse, pensando que una vida de casado le sentará bien y lo calmará. Aunque esto, claro, no es así. Una persona no puede ser la cura para nuestros problemas, pero Gustavo quiere creer que sí. A lo largo del siguiente año, Gustavo se enfoca completamente en la creación de Doble Vida, el cuarto álbum de Soda Stereo. En este proceso decide asumir el control absoluto de la dirección creativa, lo que genera un fuerte descontento en Zeta y Charlie. En lugar de trabajar de manera colaborativa como solían hacerlo, Gustavo llega con los demos de las canciones ya terminados, esperando que sus compañeros simplemente los interpreten. Esto obviamente no les parece nada y solo aumenta las tensiones entre los miembros. Aún así, siguen trabajando juntos a pesar de los problemas. Para Doble Vida tienen la ayuda en producción de una leyenda de la industria, Carlos Alomar, un hombre que ha trabajado con David Bowie, Paul McCartney y Mick Jagger, y la decisión de confiar en este hombre para el álbum les trae excelentes resultados. En cuanto a las letras, aquí ya notamos algo más de madurez. El álbum incluye canciones como Corazón Delator, cuya letra revela su inconformidad con su relación. Otra muy buena es la de Lo que sangra, que critica el tema de la fama que ha estado experimentando últimamente. Artísticamente las cosas marchan bien, pero en el matrimonio de Gustavo y Belén, no. Como el nombre del álbum que acaban de sacar lo indica, el cantante siente que está llevando una doble vida, la de un hombre casado y la de una estrella de rock. Al final encuentra muy difícil encajar estas dos facetas y el matrimonio termina sin siquiera haber sobrevivido el año. A pesar de estar recién divorciado, Cerati no le ha cerrado las puertas al amor. Mientras está de gira en Chile, conoce a una jovencita llamada Cecilia Amenábar, de quien cae perdidamente enamorado. Ella se había enamorado del cantante al escuchar su música y ahora cumplía el sueño de toda fan al conquistar a su ídolo. Pero en poco tiempo su corazón termina roto cuando Cerati, quien parece tener dificultades para comprometerse en sus relaciones, pone fin a su romance con Cecilia y comienza uno nuevo con Paola Antonucci. El giro más complicado de esta historia es que Paola era pareja de Charlie, el baterista de Soda Stereo, y uno de los amigos más cercanos de Gustavo. La situación se vuelve un golpe directo a la confianza dentro del grupo, ya que Cerati cruza una línea personal al involucrarse con la pareja de su amigo. Cuando Charlie descubre la traición, las tensiones dentro de la banda alcanzan un punto crítico, generando un ambiente cada vez más hostil entre sus miembros. A pesar de esto, Soda Stereo logra seguir adelante como grupo, pero el incidente marca un antes y un después. Es en este momento cuando comienzan a vislumbrarse las primeras grietas que eventualmente llevarán a la ruptura de la banda. Cerati está tan enamorado de Paola que escribe el siguiente álbum en su honor, uno titulado Canción Animal,
lo que te dice todo lo que tienes que saber de esa relación. Es apasionada, intensa y desenfrenada. De hecho, la portada la diseñan juntos y retrata a dos leones reproduciéndose, simbolizando a su vez a Cerati y su pareja. A pesar de lo inestable que se puede escuchar su vida en este momento, el álbum que nace de este periodo es ampliamente conocido como el mejor de Soda Stereo. Tanto es así que contiene su canción más popular, de música ligera, la cual seguramente has escuchado al menos una vez en tu vida, ya que se ha convertido en uno de los himnos más importantes del rock latino. Sin embargo, la tragedia azota a la puerta de Cerati este año. Resulta que su padre tiene cáncer y le quedan pocos meses de vida. Inspirándose en el dolor que esta noticia le trae, escribe la canción T para 3, en la que canta: no hay nada mejor que casa. Después de unos meses de lucha intensa, su padre muere en 1992 y su pérdida crea un vacío inmenso en Cerati. En cuanto a Paola, la pasión y el deseo no es suficiente para sostener una relación y después de muchas peleas, la pareja termina en 1991. Una vez más, Cerati toma estas experiencias emocionalmente intensas como inspiración y las usa para crear el siguiente álbum de Soda Stereo, Dynamo. Pero antes de esto, el guitarrista saca su primer proyecto sin Soda Stereo. Junto con uno de sus mejores amigos, Daniel Melero, quien también había participado en varios proyectos de Soda, compone el álbum Colores Santos. Es un disco experimental, algunos dirían que un poco adelantado para la época, lo que se ve reflejado en su poco éxito comercial. Pese a esto, este proyecto le da la oportunidad de explorar su música sin los límites de la banda y le da una probadita de lo que está por venir. Ese mismo año sale el sexto álbum de la banda, Dynamo, con un sonido similar al que Cerati utilizó en Colores Santos, el cual no es bien recibido por sus fans. Este es considerado el primer fracaso de su carrera con Soda Stereo. El golpe es tan abrumador que Cerati piensa en darle fin a la banda. Afortunadamente, los miembros del grupo y gente cercana logran disuadirlo, pero igual se toman un descanso. En este tiempo se muda a Chile para reencontrarse con Cecilia Amenábar. Los dos deciden darle otra oportunidad a su amor y cuando Cecilia queda embarazada, contraen matrimonio. En Chile se mudan a un departamento juntos en donde Cerati escribe su primer álbum como solista de toda su vida. Ahora el amor es lo más importante de su vida y esto se puede ver plasmado en su debut Amor Amarillo. 25 días después del lanzamiento del álbum nace su hijo, Benito. Después de la turbulencia de los últimos años con su relación con Paola y la pérdida de su padre, Cerati se encuentra en un buen momento de su vida. A pesar de su felicidad, a muchas personas no les parece que Gustavo se haya mudado a Chile, pues sienten que está abandonando sus raíces argentinas y se lo hacen saber. La crítica de sus fans por mudarse a Chile y por cambiar su guitarra por el sonido eléctrico es despiadada. Además, muchos se tomaron su trabajo como solista como una señal del rompimiento de la banda. Cerati les asegura a sus fans que este no es el caso y que no hay nada de qué preocuparse, aunque en realidad las cosas están a punto de ponerse muy feas. El siguiente año, un trágico suceso toca la puerta y a partir de entonces los días de Soda Stereo están contados. En 1994, unas semanas después de que la banda regresara finalmente al estudio, uno de los hijos de Zeta muere camino al jardín de niños. Un autobús se estrella contra el auto en el que viajaba y el pequeño pierde la vida. Después de este terrible accidente, el grupo, que antes se encontraba al borde de la ruptura, se mantiene unido para apoyar a su amigo durante este periodo de luto. En este punto lanzan el último capítulo en la historia de Soda Stereo, un álbum que lleva por nombre Sueño Estéreo. Gustavo lo describe como el trabajo más auténtico que Soda Stereo había creado hasta entonces, y hay una razón para ello. En el fondo, los tres sabían que este sería su último álbum. Con esa certeza, desapareció la necesidad de impresionar a nadie. Las presiones comerciales se desvanecieron y con ello también los límites creativos. Cuando Sueño Estéreo sale al mercado, la vida personal de Cerati da un giro importante. Gustavo y su esposa Cecilia habían regresado a Argentina para continuar con el proyecto, pero deciden mudarse nuevamente a Chile para estar cerca de la familia de ella, especialmente porque acababan de recibir una noticia que cambiaría sus vidas. Cecilia estaba embarazada de su segundo hijo. Aunque este era un momento de alegría para la pareja, no todos lo vieron con los mismos ojos. Para Zeta y Charlie, la mudanza de Cerati representó un nuevo obstáculo para la banda. Cada vez era más evidente que Gustavo no estaba completamente comprometido con Soda Stereo y sus exigencias se volvían cada vez más extremas. Ahora esperaba que sus compañeros viajaran hasta Chile para grabar. Esta dinámica lo transformó en un líder difícil de tratar, alimentado por la frustración de sentir que los límites creativos de la banda no le permitían alcanzar su máximo potencial. Y luego llegó el golpe final. Como un balde de agua fría, Gustavo lanza la idea de ponerle punto final a Soda Stereo. Para sorpresa de todos, Zeta y Charlie se oponen, queriendo mantener viva la banda. Pero antes de que pudieran llegar a un acuerdo, el destino decidió
por ellos. La noticia de la separación se filtró a los medios y ya no había marcha atrás. Lo que comenzó como un rumor terminó sellando el futuro de Soda Stereo. Tras el anuncio oficial de la separación, Gustavo Cerati compartió una carta de despedida dirigida a sus fans. En ella explicó que una serie de conflictos personales y artísticos había hecho que el fin de la banda fuera inevitable. Soda Stereo cerraba su capítulo con Sueño Estéreo, dejando un legado imborrable en la historia del rock en español y un mensaje claro. No se trata de cuánto dura una banda, sino de lo que logran crear mientras están juntos. Al inicio, Cerati rechaza por completo la idea de una gira despedida, pero al final decide que Soda Stereo se merece un final triunfal. En el último concierto de la banda en Buenos Aires, Gustavo se despide con las ahora icónicas palabras: gracias totales. Aunque la ruptura de la banda fue decisión de Gustavo, igual se sentía como un divorcio. La tristeza es inescapable. Soda Stereo había sido su vida por 15 años, pero sabe que es la decisión correcta. Ahora tiene la libertad de explorar los límites de su creatividad sin la presión que nace de pertenecer a una de las bandas más famosas de Latinoamérica. Después de años de trabajar en una banda, necesitando a cada paso la aprobación de sus compañeros para cada decisión creativa, Gustavo siente que todo es posible. Se muda de regreso a Argentina con su familia, Cecilia y Benito, y su recién nacida, Lisa. En su nuevo hogar arma un estudio para trabajar en su siguiente álbum. Así es, no se toma ni un segundo de descanso entre Soda Stereo y su carrera como solista. Y honestamente, ¿quién puede culparlo? Esta libertad musical es en lo que había soñado por muchos años. El segundo disco de Gustavo Cerati, titulado Bocanada, es un proyecto del que se siente profundamente orgulloso. Sin embargo, en su Argentina natal, la recepción no es la esperada. En este álbum, Cerati se adentra aún más en el mundo de las influencias electrónicas, un estilo que choca con las expectativas del público local, que prefiere escucharlo en su faceta más tradicional, con la guitarra como protagonista. A pesar de la fría respuesta en Argentina, Bocanada logra un gran éxito en otros países de América Latina, donde es mejor valorado por su innovación y propuesta. Con el tiempo, este disco se reconoce como una obra adelantada a su época, marcando el rumbo que el rock en español toma en la siguiente década. Cerati recibe los 2000 en la cima, después de ganar varios premios por su trabajo con Soda Stereo y Bocanada. Además, es nombrado Mejor Artista de la Década en Argentina, junto a Charly García. Inicia el año con una exitosa gira junto a Café Tacuba, una de las bandas de rock más importantes de México, demostrando que el fin de Soda Stereo no es más que el comienzo de una nueva etapa para Gustavo. Sin embargo, mientras su carrera sigue creciendo, su matrimonio llega a su fin. En 2003, Gustavo y Cecilia se separan, pero él pronto comienza una relación con la cantante Débora del Corral. En medio del divorcio y de una crisis financiera y social que golpea a Argentina, Cerati busca una forma de canalizar su frustración. Como siempre, encuentra refugio en la música y lanza su nuevo disco, Siempre es Hoy. Este álbum lo devuelve a sus raíces rockeras sin abandonar su amor por la electrónica, redimiéndolo ante su público y logrando una nominación al Grammy como mejor álbum de rock latino. Aunque no gana, esto marca un gran paso para su carrera. Y con su siguiente álbum, Ahí Vamos, Gustavo mantiene la racha. Este álbum incluye la icónica balada Crimen y consolida definitivamente su carrera como solista, demostrando que a pesar de los tropiezos iniciales, estaba destinado al éxito. Aunque todo parece ir bien en lo profesional, algo lo inquieta. Desde la separación de Soda Stereo, los que una vez fueron grandes amigos dejaron de hablar. Las heridas de las palabras dichas durante la ruptura aún pesan, aunque ya no tanto. Ahora Cerati, Zeta y Charly empiezan a pensar que quizás ha llegado el momento de reencontrarse. No solo como amigos, sino también como banda. Cuando se vuelven a ver, las tensiones regresan. Pero Gustavo les dice unas palabras que levantan sus ánimos y les borra cualquier duda de su mente. Dejemos nuestros problemas de lado y hagamos esto con la misma ilusión que teníamos de chicos. Y es esto lo que les recuerda que, en su núcleo, Soda Stereo es el producto del amor. En algún punto lo perdieron de vista, por el choque de egos y diferencias en el proceso creativo. Estaban viendo la música como un trabajo más que como una pasión, lo que verdaderamente era para ellos. Ahora tienen una oportunidad de hacer las cosas bien y la van a aprovechar. Anuncian su regreso único para una gira de reencuentro con el nombre Me Verás Volver, una línea de su icónica canción En la Ciudad de la Furia. La noticia causa un revuelo a nivel internacional, tanto que la idea original de dar un par de conciertos debe ser descartada. La gente está pidiendo a gritos una gira en forma. Desde un comienzo dejan en claro una cosa: este reencuentro es algo de una vez. Gustavo le llama una burbuja en el tiempo. Y así sucede. La gira se extiende hasta finales del 2007 y en su último concierto se despide con Hasta dentro de 10 años. El siguiente año toman caminos diferentes una vez más, pero ahora la partida no es dolorosa. Con este concierto no solo le dieron al mundo lo que quería, a Soda Stereo de vuelta,
también sanaron su amistad. Al terminar la gira, Gustavo inmediatamente regresa a su ritmo habitual y para el 2009 saca el que sería su último álbum, Fuerza Natural. Gustavo considera que este es el proyecto más satisfactorio de su carrera y que de ser el último se iría contento. Es espeluznante que haya dicho eso, considerando lo que pasaría después. La gira para Fuerza Natural comienza a finales del año, pero la salud de Gustavo se deteriora y se ve forzado a cancelar uno de los conciertos, marcando la primera vez que lo hace. A pesar de este tropiezo, la gira continúa y termina el 15 de mayo del 2010, cuando ocurre lo impensable. El concierto había sido un éxito y ahora les toca celebrar una buena gira. Se toman fotografías para conmemorar el momento, pero todos pueden ver que tiene cara de cansado. Se refugia en su camerino un rato y cuando lo encuentran es evidente que algo anda mal. Casi no se puede mover, está aletargado y tampoco puede hablar. Asustados, lo transportan al hospital más cercano, donde les dicen que Gustavo Cerati ha sufrido un accidente cerebrovascular. A causa de esto, tiene que ser operado. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Gustavo nunca se repone y después de la operación entra en coma. El tiempo pasa y los días en coma se transforman en semanas, las semanas en meses y los meses en unos terribles 4 años de angustia para su familia y para toda la gente que disfrutó de su música. Después de estos 4 años y al ver que no hay mejora alguna, Gustavo Cerati pierde la vida el 4 de septiembre del 2014. La muerte de Gustavo dejó un hueco enorme en el mundo de la música, pero su legado sigue vivo con una intensidad difícil de ignorar. Sus discos, además de ser piezas clave del rock en español, son el reflejo de una vida que supo convertir el dolor en arte. Durante su carrera, Gustavo tomó las rupturas y las pérdidas que vivió y las transformó en canciones que tocaron el corazón de millones. Y esa capacidad de darle forma al sufrimiento para crear algo bello nos recuerda que aunque no todos escribamos canciones, todos podemos encontrar formas de convertir los momentos difíciles en algo que nos haga avanzar. El dolor, cuando lo enfrentamos con sinceridad y coraje, puede ayudarnos a crecer, a construir algo nuevo y a encontrar propósito donde parecía no haber nada. Cada vez que alguien escucha una de sus canciones, no solo revive una parte de Gustavo, sino también el mensaje de que el arte y la vida misma puede florecer, incluso de los momentos más oscuros.